Mi amigo Tom, quien entraba por mi ventana, me despertó aquella noche de verano. Eran cerca de las 2 a.m. Por muchos días el calor había sido insoportable, por lo que dejé mi ventana entreabierta para dejar que entrara un poco de aire fresco mientras dormía. Fue un ruido revuelto y frenético el que me sacó de mi estupor e inmediatamente pensé que alguien había entrado a robar. En la oscuridad no pude discernir quién era, pero cuando escuché "ayúdame", reconocí la voz de mi amigo. Luego de encender la luz, jalé a Tom hacia el cuarto y lo senté en mi vieja silla de cuero café. «Cierra la ventana», indicó, medio susurrando y medio gritando. «Apaga las luces». «¿Por qué?», pregunté, confundido y aún adormilado. «Puede que eso nos vea». La palabra «eso» se quedó en mi mente, clara e infalible. Me habría reído si la expresión de Tom no fuera tan perturbadora. Nunca lo había visto asustarse por algo, y verlo tan evidentemente atemorizado me sorprendió y me llenó de terror. Apagué la luz y mis ojos se adaptaron nuevamente a la oscuridad. Tom se quedó sentado con la cabeza en sus manos, el cuarto apenas iluminado por las luces de la calle que se filtraban por la persiana. «¿Qué sucede?», pregunté. «No lo vas a creer». Me miró incluso bajo la débil luz, pude ver el sudor correr en sus sienes. «Tom, sea lo que sea, no te preocupes». No entiendes». «Entonces explícame», le dije. Y con eso, entre susurros vacilantes, me relató su historia. Tom había salido aquella noche, lo que realmente no era sorpresa, pues le gustaba beber. De hecho, le gustaba demasiado. Su comportamiento reciente había sido errático en el mejor de los casos, y autodestructivo en el peor. Había estado en la taberna Windham, el pub de un anciano que estaba cerca de la avenida principal del pueblo. Ya sabía por qué había estado ahí antes de que me lo dijera. Su exnovia, Shelley, trabajaba en el bar. Había terminado con él hacía un mes. Ya no podía soportar su problema con la bebida. Aquella noche, Tom había convencido a Greg, un amigo en común, a la taberna, bajo la premisa de un par de juegos de billar y solo un trago. Cerca de la medianoche, cuando la taberna cerró, el gerente tuvo que arrastrar a Tom a la calle. Le había rogado a Shelley que se tomara un trago con él al terminar su turno. Cuando su simple invitación se había convertido en una amarga orden, rápidamente lo sacaron. Yo sabía cómo se pone Tom cuando bebe, por lo que me rehusé a salir con ellos aquella noche. Había estado muy sensible y discutía por cualquier cosa. Y la ruptura con Shelley lo había empeorado. Todos intentamos ayudarlo tanto como pudimos. No estoy haciendo un buen retrato de él, pero, cuando estaba sobrio, era una persona que se preocupaba por ti, un buen amigo. Luego de errar un poco en las calles, Tom sacó de su bolsillo una licorera llena de whisky, que siempre cargaba. Invitó a Greg a que lo acompañara con unos tragos más de camino a casa. Greg se negó, ya sin duda satisfecho con lo que había bebido, por lo que no pasó demasiado tiempo cuando empezaron a discutir. Greg trataba de ayudar a Tom y acompañarlo en su camino, pero Tom, ebrio como estaba, lo insultó. Le dijo cosas que lamentaría en la mañana. Luego de unos minutos de abuso verbal, Greg se cansó y se fue a su casa. Tom siguió errando en la calle, maldiciendo a Shelley, a Greg y a todo el mundo por negarse a acompañarlo a beber. A Tom no le quedaba más que beber solo. Estando ya cerca de su casa empezó a llover. La llovizna pronto pasó a ser una lluvia torrencial, tan pesada que Tom tuvo que refugiarse y esperar a que pasara. Sucede que en la calle en la que estaba, la calle Serling, tenía muchos edificios abandonados, pues había sido el lugar de residencia de los trabajadores de una fábrica ahora difunta. Una casa en particular tenía un viejo porche que cubría la entrada, y tenía un techo puntiagudo, que proveía la protección suficiente para que un borracho veinteañero esperara a que pasara la lluvia. Tom brincó la barda, pasó por el pasto crecido y llegó a la entrada. Llamarle entrada es un decir, pues la puerta ya hace años se debía de haber estado pudriendo en algún lugar dentro de la casa, junto con viejas tablas, soportes y recuerdos. Sin importar lo ebrio que mi amigo hubiera estado, no tenía intenciones de explorar adentro. Solo quería un lugar donde pudiera estar seco y protegido. Así que se sentó en el porche, enojado y amargado, mientras pasaba la lluvia. Esperó por algo de tiempo, mirando la calle a través del pasto crecido. Le pareció evidente a Tom que la lluvia no aminoraría y que tendría que estar ahí un buen rato, así que, si así tenía que ser, bebería. Ahí sentado, comenzó a tomar tragos cada vez más grandes de su licorera.
Mientras la licorera se vaciaba de whisky barato, Tom se llenaba de rabia contra el mundo, contra Shelly, contra Greg y contra todos aquellos que no entendían. Tom tenía un hábito en común con los bebedores empedernidos. Cuando la mayor parte de su mente se encontraba ebria e intoxicada, comenzaba a hablar con sí mismo. Y aquella noche, luego de lo bebido en la taberna y de su licorera, comenzó una conversación. Maldijo a sus amigos, a su familia y a su situación. Llamó a Shelly una puta y odió a todos los demás por ser tan perfectos y por tratar de darle lecciones de cómo tenía que vivir su vida. Al menos la bebida no le daría la espalda. Era algo con lo que siempre podía contar, decía. La lluvia seguía con la misma ferocidad que al principio, el ruido blanco del agua se tragaba las palabras de Tom. Finalmente, luego de otro sorbo de whisky, se recargó en una viga del porche y empezó a caer en un sopor alcoholizado. Antes de dormir, masculló nuevamente en contra de Greg y Shelly, diciendo que solo quería beber una, para el camino. Fue entonces que Tom sintió que una gota que se había filtrado a través de la madera podrida, le cayó en la frente. Al mismo tiempo, el peso de algo incómodo se recargó en su hombro. Mientras abría sus ojos sintió una brisa tibia sobre su cara, árida y rancia, muy diferente al aire alrededor, que estaba lleno de agua. Yo beberé contigo, le susurró una voz de ultratumba. Volteó, sorprendido y horrorizado por aquellas palabras. Una cara aberrante e inhumana descansaba su barbilla puntiaguda en su hombro, su cuerpo oculto dentro de la oscura entrada. La cara estaba cubierta de mugre, como si hubiera pasado décadas bajo tierra. Tenía la apariencia de vestir ropa color marfil sobre un cuerpo acabado, implicando facciones esqueléticas debajo, y mostrando cada movimiento de su quijada y huesos. Hay visiones que le bajarían la borrachera incluso al ebrio más intoxicado, y Tom era uno de ellos. Se abalanzó hacia el frente, cayendo al suelo oculto entre el pasto. Gritó a todo pulmón, pero su llanto fue oculto por las millones de voces de la lluvia. Se puso de pie, saltó la barda y corrió a la calle, a la noche, lejos de esa casa, de esa cosa. La sangre corrió por todo su cuerpo, y su cabeza empezó a dolerle muy fuerte, debido a un potencial cóctel de miedo y alcohol. Ya lejos de la casa, se detuvo un momento, tratando de recuperar su aliento. Se dio la vuelta, pero era difícil ver por la lluvia, que hacía que todo se viese borroso e indistinto. Lentamente, se calmó y entró en un diálogo sobrio consigo mismo. Se dijo a sí mismo que había bebido demasiado y que estaba viendo cosas. Fue entonces que, a través de la pared de lluvia, vio algo moverse. Una figura, cubierta en oscuridad y tela, subió sobre la barda. Incrédulo, Tom se limpió los ojos, notando que aquello corría en su dirección. Pánico absoluto tomó el control de Tom, y nadie pudo escuchar sus gritos de ayuda. Siguió corriendo. Dejó la calle Serling detrás de él, pero aquella cosa aún lo seguía. Finalmente llegó a la calle donde yo vivo, y se metió por la ventana con la esperanza de ser salvado. Permanecí en silencio. Tom se veía tan perturbado, tan convencido que, por un momento, hizo que creyera su historia. Pero luego vi que la verdad se presentó por sí misma. Tom, le dije. ¿Estás seco? ¿Qué? No. Comenzó Tom, mientras se revisaba el cuerpo, la ropa y el cabello. No ha llovido en semanas, y hoy todo ha estado tan quieto como siempre. Pero, dudó por un instante, moviendo la cabeza y pasándose la mano por la boca. No, es en serio. Esto sucedió. Aquello es real. Tom, has estado bebiendo demasiado, probablemente te quedaste dormido, y aún mareado llegaste aquí. Le puse la mano sobre el hombro, para reconfortarlo. Por favor, déjame llevarte a tu casa. Dame un minuto para cambiarme de ropa y acompañarte. Al moverme en el cuarto, Tom sacó su licorera y le dio un gran sorbo. Quizás tienes razón. Solo necesito dormir. Me dirigí a encender la luz, pero antes de poder hacerlo, Tom gritó con todas sus fuerzas. Genuinamente, nunca he escuchado algo igual. Miedo puro y verdadero. Histérico, se puso de pie con un salto, abrió la puerta y corrió a la calle. Pasaron 2 meses y Greg, Shelly, otros amigos y yo, perdimos contacto con Tom. En efecto, la única razón por la que supe que sigue vivo, y no ahogado en algún río, fue porque su hermano me aseguró que había hablado con él. Finalmente, un día, Tom apareció frente a mi casa. Se veía en buena forma, como no lo había visto en mucho tiempo. Me dijo que había pasado por un programa de rehabilitación que lo había mantenido sobrio por semanas.
Me dijo que, esa noche, cuando alucinó con aquella cosa en la calle Serling, había tocado fondo. Me dijo que después de eso, cuando se acercaba a un trago, aquella cosa aparecía de la oscuridad, siguiéndolo sin parar. Al final, más que nada, dejó de beber por miedo a adquirir una enfermedad mental debido a sus alucinaciones. Estoy feliz por Tom, y odiaría cambiar su interpretación de la realidad. Hacerlo podría destruir su rehabilitación. Estoy seguro de que tiene razón, de que todo era una alucinación. Esa parece la conclusión obvia y evidente. Pero hay veces en las que un recuerdo me impide dormir. Cuando Tom saltó por mi ventana esa noche, vi que algo lo siguió desde la esquina de mi cuarto. Si te gustó el video, por favor ayúdame a compartirlo. Estoy seguro de que tienes a un amigo o una amiga a quien le puede gustar. Gracias por escuchar el Salmo 666. Hasta luego.